Hola amigos, bienvenidos a Píldoras Historiográficas número 19. Hoy vamos a salir de nuevo del ámbito académico europeo, aunque sabemos que el contexto colonial siempre nos impide hacerlo totalmente. Y la rabiosa actualidad del conflicto de Gaza nos lleva a Oriente Medio, para revisar la historiografía crítica con el sionismo en la figura del historiador israelí Avi Shlaim, nacido en Bagdad en 1945, actual profesor emérito de Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, miembro de la Academia Británica y perteneciente al grupo de los nuevos historiadores israelíes que han planteado interpretaciones críticas con el sionismo, con el discurso sionista, sobre la historia de Israel, sobre todo a partir de la década de 1980. Antes de seguir, si te gusta el vídeo, dale un like. Como siempre, voy a seleccionar un fragmento de una de las obras de Shlaim, que en este caso se trata de El Muro de Hierro, único libro traducido al español de Shlaim y publicado aquí en 2003, aunque esta edición es la segunda revisada y ampliada en 2011 por la editorial Almed, en el que analiza la trágica historia del conflicto palestino-israelí, aunque aprovecha también para explicar su propio concepto metodológico como historiador. Bien, los historiadores sionistas y prosionistas han tratado de ofrecer una imagen de Israel como una nación amante de la paz que solamente entra en guerra cuando no existe otra alternativa. De acuerdo con esta escuela de pensamiento, la causa fundamental del conflicto árabe-israelí desde 1948 es la intransigencia árabe y su rechazo a la legitimidad de Israel. Durante las pasadas 2 décadas, esta generalizada versión sionista de las causas y el curso del conflicto árabe-israelí ha sido sometida al crítico escrutinio de un grupo de nuevos historiadores revisionistas israelíes. Un factor que ayuda a explicar la aparición de una nueva historiografía es la publicación de los documentos oficiales por el gobierno israelí en cumplimiento de la ley de los 30 años. Otro factor fue el cambio de estado de opinión en Israel en las postrimerías de la Guerra del Líbano en 1982. Si la publicación de nuevas y ricas fuentes de información fue una de las razones importantes para explicar la llegada del revisionismo histórico, el cambio en la atmósfera política general también fue determinante. Para muchos israelíes, en especial los más liberales, la desacertada y desafortunada decisión del Likud de invadir el Líbano en 1982 marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, los líderes sionistas habían procurado cultivar la imagen de amantes de la paz, que solo se levantarían y lucharían si se veían obligados a ello. Hasta ese momento, el concepto de Ein Breira, no alternativa, fue central en la explicación de por qué Israel había ido a la guerra, y un instrumento de legitimación de su implicación en los conflictos. Pero mientras que el acalorado debate entre los simpatizantes y los oponentes de la guerra del Líbano continuaba con pleno vigor, el primer ministro Menachem Begin daba una conferencia en la Academia de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre la guerra de elección y las guerras de no elección. Argumentaba que la guerra del Líbano fue, como la guerra del Sinaí de 1956, una guerra de elección, diseñada para lograr objetivos políticos. Con esta confesión, sin precedentes en la historia del movimiento sionista, el consenso nacional en torno al Ein Breira, no alternativa, comenzó a quebrarse, creando un espacio político para el reexamen de la reciente historia del país. El grupo original de nuevos historiadores incluía a Ilan Pappé, Benny Morris y a mí mismo. Todos nosotros
estamos vinculados al St. Anthony's Middle East Center. Papé fue estudiante de doctorado allí, Morris profesor adjunto, y yo he sido miembro de su junta de profesores desde 1987. Todos nosotros publicamos libros en 1988, en el 40º aniversario de la creación del Estado de Israel. Nuestros libros tratan sobre diferentes aspectos de la guerra de 1948, pero todos ellos se basaban rigurosamente en documentos oficiales israelíes recientemente desclasificados. Y todos nosotros representábamos a los palestinos como las verdaderas víctimas de la guerra por Palestina. La nueva historia ha tenido un impacto significativo en distintos ámbitos. El primero y más importante es el de haber influenciado en la manera en que la historia se enseña en las escuelas israelíes. Los libros de texto de los centros de enseñanza secundaria se han reescrito a fin de incorporar algunos de los descubrimientos de los nuevos historiadores. No es que la versión estandarizada sionista sobre el nacimiento de Israel haya sido rechazada y reemplazada por la edición revisada. Más bien, los nuevos libros de texto exponen a los estudiantes diferentes y contradictorias interpretaciones de la reciente historia de Israel, creando de esta manera un espacio para la discusión y el debate. Asimismo, la nueva historia ha ayudado al público israelí a entender mejor cómo los ven los árabes y cómo ven el conflicto entre ellos. Para los árabes, esta nueva corriente historiográfica representa una visión honesta, una historia verdadera, una historia en línea con su propia experiencia, a diferencia de la habitual propaganda de los vencedores. Finalmente, la nueva historia ha ayudado a crear un clima entre los dos bandos del conflicto palestino-israelí que puede contribuir a conseguir la paz. Los negociadores palestinos en Camp David, en julio de 2000, y en Taba en enero de 2001, se refirieron al trabajo de los nuevos historiadores y especialmente a la labor de Benny Morris al tratar de establecer la cuota de responsabilidad de Israel por la terrible situación de los refugiados de 1948. Estas palabras, escritas entre las páginas 10 y 12 del prólogo del Muro de Hierro, fueron escritas por Avi Shlaim especialmente para la edición española en 2009. Y como podéis comprobar, a la luz de los acontecimientos actuales, al final el ala más dura y agresiva del sionismo ha prevalecido frente a las buenas intenciones del revisionismo de los nuevos historiadores. Como árabe judío, un concepto que algunos consideran un oxímoron, él y su familia fueron expulsados de su tierra natal, Irak, tras los ataques terroristas judíos destinados a asustar a los árabes judíos para que emigraran a Israel. Salimos de Irak como judíos y llegamos a Israel como iraquíes. Este comentario resume las políticas de identidad que impulsaron la migración en el Medio Oriente de mediados del siglo XX, cuando comunidades judías centenarias en todo el mundo árabe fueron desarraigadas en medio de una creciente violencia y antisemitismo, después del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Más de medio siglo después, Avi Shlaim ha abordado su propia experiencia de estos acontecimientos en Three Worlds, Memoirs of an Arab Jew, publicado en 2023, donde relata su nacimiento y su primera infancia en Bagdad, después de la Segunda Guerra Mundial, la migración de su familia a Israel y sus experiencias allí como inmigrante mizrahi, y finalmente su traslado al Reino Unido a la edad de 15 años. Aquí, Avi Shlaim fusiona su propia biografía con sus conocimientos como historiador, específicamente su experiencia como nuevo historiador.
intentando demostrar la relación entre la agresividad del movimiento sionista y el continuo desplazamiento de los palestinos, que expuso en su libro Israel and Palestine, Reprisals, Revisions, Refutations, del 2010. En Three Worlds, Schleim dirige su atención al grupo que denomina la categoría secundaria de víctimas del sionismo, árabes judíos como él. Su argumento central es que el sionismo fue una ideología ideada por y para judíos askenazí que sufrieron una intensa persecución antisemita. Para lograr su objetivo de una mayoría judía en Palestina, el movimiento sionista también requirió el desarraigo de comunidades judías de larga convivencia en todo el mundo árabe, que luego se convirtieron en ciudadanos de segunda clase en Israel. Y para probar esto, Schleim se ha basado en las experiencias de su propia familia como punto de partida y caso ejemplar de estudio de este tema histórico, a fin de aplicarlo de forma más amplia. Una referencia interesante que encontré en este libro es una cita de Marilyn Monroe que Avi Schleim escogió de su libro Fragmentos, una colección de textos, poemas, notas personales y cartas escritos entre 1943 y 1962. El nacionalismo nos impide pensar. Dice Schleim que encontró esta cita muy impactante, dado que su disciplina académica son las relaciones internacionales, donde el nacionalismo es un tema significativo y crucial para entender la dinámica entre la guerra y la paz. Fue muy influenciado por el libro de Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spirit of Nationalism. No obstante, según dijo en una entrevista, para escribir sobre sus experiencias no quiso dejarse llevar por estudios académicos como este, que le parecían demasiado abstractos para sus propósitos, ya que lo que trataba de describir y analizar eran sus propias experiencias vividas de primera mano, como por ejemplo su paso por el ejército israelí en 1964, cuando, con apenas 18 años, gritaba con sus compañeros: «Por sangre y fuego, Judea resurgirá», en un juramento de lealtad a la patria, dispuesto a sacrificar su vida por ella. En ese tiempo, él dice, sentía el nacionalismo en los huesos y cualquier literatura sobre ello le dejaba frío e indiferente. Sin embargo, las palabras de Marilyn Monroe sobre el nacionalismo sí tuvieron el poder de calar profundamente en la mente de un adolescente, puesto que la sencillez de su frase, en esa sencillez se halla una verdad incuestionable, nos impide no solo pensar, sino poder relacionarlos con el otro como seres humanos. De eso se trata el conflicto. Promueve una mentalidad de nosotros contra ellos, categorizando todo como blanco y negro. Bueno, contra malo. Marilyn Monroe reconoció perspicazmente la naturaleza divisiva y destructiva del nacionalismo, y a pesar de su estereotipo como una rubia tonta, Avi Schleim siempre tuvo respeto por ella como una pensadora profunda en asuntos internacionales, algo que comparte con la escritora feminista Jacqueline Rose, que usa esa misma cita de Marilyn en su libro Woman in Dark Times. Avi Schleim deja claro que antes de la creación física del Estado de Israel, árabes y judíos nunca tuvieron problemas para convivir. Tras las guerras árabe-israelíes, quedó claro que las principales víctimas del conflicto fueron los palestinos. Nada más establecerse en 1948, el sionismo les infligió la Nakba, convirtiendo a casi 1 millón de personas en refugiados y borrando del mapa el mismo nombre de Palestina. Por lo tanto, era obvio que los palestinos eran las principales víctimas del sionismo. Sin embargo, los sionistas les culparon de sus propias desgracias. En su trabajo como historiador, Avi Schleim se esfuerza en corregir esta narrativa y enfatizar que los palestinos
son víctimas y no responsables de su situación, que claramente les ha sido impuesta por Israel, Gran Bretaña y algunos países árabes. No obstante, no fue sino cuando empezó a trabajar en sus memorias cuando se dio cuenta de que hay también otro tipo de víctimas, de las que rara vez se habla. Son los judíos que vivían en los países árabes, que en su mayoría vivían armoniosamente dentro de sus comunidades y disfrutaban de una buena vida. Su estilo de vida tradicional como judíos árabes fue completamente interrumpido por la guerra de 1948 y la creación del Estado de Israel. Se convirtieron en extranjeros en sus propias tierras. Shlaim se inspiró para su trabajo en las dos mujeres que he citado antes, Marilyn Monroe y Jacqueline Rose, además de Ella Sohat, israelí de origen iraquí como el propio Shlaim, profesora en la Universidad de Nueva York, e igualmente muy crítica con el sionismo. Autora de Sobre los judíos árabes, Palestina y otros desplazamientos, On the Arab Jew, Palestine and Other Displacements, de 2017. Libro del que, según dice, aprendió mucho. El concepto de un judío árabe es fundamental para el análisis completo de la historia de Oriente Medio. Ella afirma esta categoría de personas judíos árabes que vivieron en países árabes y que son árabes y judíos al mismo tiempo. Esto no debería ser controvertido, pero lo es en Israel, porque los israelíes argumentan que es una contradicción y una imposibilidad ontológica. Afirman que si eres judío no puedes ser árabe, y si eres árabe no puedes ser judío. Este es un punto clave en el trabajo de Ella Sohat. El fenómeno del desplazamiento fue otro aspecto que le impactó profundamente. Los palestinos fueron desplazados de su tierra y se convirtieron en refugiados. Una experiencia profundamente traumática. Hay una extensa literatura sobre el desplazamiento y sus consecuencias, descubriendo lo que es vivir en el exilio. Sohat trazó un paralelismo con los judíos árabes, especialmente los judíos iraquíes, como sus padres, y cómo fueron desplazados de su tierra natal y terminaron en un nuevo país, Israel, que les era cultural y lingüísticamente ajeno. Es muy llamativo que las historias paralelas, que son negadas por algunos sionistas, presenten narrativas conflictivas. Los sionistas afirman que los palestinos se marcharon voluntariamente, o por órdenes de sus líderes, sugiriendo que los árabes son responsables del problema de los refugiados palestinos. Por el contrario, argumentan que los judíos de países árabes fueron expulsados por sus gobiernos, etiquetándolos como verdaderos refugiados. Existe una teoría sionista de un doble éxodo, que sugiere que el desplazamiento de los palestinos se equilibró con la llegada de 800.000 judíos de países árabes a Israel, como un intercambio de poblaciones. Shlaim rechaza completamente esta idea y mantiene que los palestinos eran refugiados expulsados por Israel, lo que le llevó a explorar los paralelismos entre las historias de los palestinos y las de los judíos árabes. Tal como decía en el fragmento que os leí antes, del Muro de Hierro, tanto el propio Shlaim como sus compañeros nuevos historiadores, Ilan Pappé y Benny Morris, tuvieron la rara oportunidad de acceder a finales de los 80 a los archivos estatales de Israel, que desde entonces han permanecido cerrados para los investigadores. Las conclusiones de los trabajos de Shlaim se basan en el estudio de esa documentación, por lo que ha sido fuertemente criticado. Pero lo más importante es que pudo comprobar con datos seguros aquellas hipótesis basadas en rumores
que concernían a la responsabilidad de las autoridades israelíes en los actos terroristas ocurridos en Irak mientras su familia aún vivía allí, y que indujeron a su salida del país. La pregunta clave que se hizo fue: ¿por qué la mera creación del Estado de Israel como una ubicación física socavó la relación entre los árabes no judíos y los árabes judíos en países como Irak y otros? Y la respuesta fue muy simple. El sionismo es un movimiento nacionalista. El filósofo judío Isaiah Berlin a menudo afirmaba que los judíos son como cualquier otro pueblo, solo que más aún. La historiografía sionista, como cualquier historiografía nacionalista, reescribió la historia de tal modo que se halagó a sí misma tanto como despreciaba a sus enemigos. Así creó hostilidad entre Israel y sus vecinos, aprovechando que ya estaban en guerra en 1948, con fuertes repercusiones en el resto del mundo árabe. Los judíos, que eran nativos de esos lugares y que formaban parte integrante de sus comunidades, comenzaron a ser vistos como forasteros a partir de entonces, con la hostilidad correspondiente. Así, la creación del Estado de Israel cambió la geopolítica de la región, fue un punto de inflexión en su historia y tuvo una influencia de gran alcance para las minorías judías en países árabes e islámicos. En Three Worlds hay un capítulo titulado Escándalo en Bagdad, que se relaciona con los sucesos ocurridos en 1950, año en el que el gobierno iraquí aprobó una ley que establecía que cualquier judío que quisiera salir del país era libre de hacerlo, y tenía un año para registrarse. Inicialmente, no muchos judíos eligieron irse. Sin embargo, durante ese año hubo 5 ataques en sitios judíos de Bagdad, que precipitaron y aceleraron el registro de más judíos que querían dejar el país, y muchos se fueron a Israel. Siempre hubo rumores de la implicación de Israel en estos atentados para asustar a los judíos iraquíes y que dejaran el país. Las autoridades siempre lo negaron. Incluso hubo 2 comisiones de investigación que exoneraron a Israel. Pero los rumores persistieron. Y Avi Shlaim quiso llegar hasta el fondo de esta historia. Primero entrevistó a un amigo de su propia familia, directamente implicado porque formaba parte del movimiento sionista, y que compartió detalles sobre sus actividades, como por ejemplo la falsificación de documentos, pasaportes, visados, el pago de sobornos a funcionarios iraquíes para ayudar a los judíos a salir del país hacia Israel. Lo más importante es que acusó a uno de sus compañeros de la realización de 3 de los 5 atentados que tuvieron lugar ese año. También le dijo que su jefe directo era un oficial de inteligencia israelí ubicado en Teherán, cuando Irán estaba gobernado por el Shah y colaboraba con Israel. A pesar de que ambos fueron apresados y condenados a muerte en Irak, el gobierno israelí siguió negando su participación, afirmando que sus confesiones fueron coaccionadas mediante tortura. Aparte del testimonio recogido por Shlaim, también consiguió el informe de la policía de Bagdad con su interrogatorio, y que reveló detalles que solo un agente israelí podía conocer. Aún así, llevó la investigación más allá y contactó con un periodista iraquí que había escrito sobre las actividades del movimiento sionista en Irak, quien confirmó la veracidad del documento. Después de esto, ya no tuvo dudas sobre la responsabilidad de Israel en los atentados que supusieron la migración masiva de población árabe judía de Irak hacia Israel entre 1950 y 1951. Pero lo peor es que estas operaciones de bandera falsa en Irak no fueron hechos aislados.
era algo típico en el patrón del comportamiento del movimiento sionista, como lo prueba el Asunto Lavon, una operación encubierta israelí fallida cuyo nombre en código era Operación Susana, llevada a cabo en Egipto en el verano de 1954. Como parte de una operación de bandera falsa, un grupo de judíos egipcios fueron reclutados por la inteligencia militar israelí para colocar bombas dentro de Egipto. Objetivos civiles de propiedad norteamericana y británica, cines, bibliotecas, centros educativos estadounidenses. Los ataques debían atribuirse a los hermanos musulmanes, a los comunistas egipcios, a descontentos no especificados o a nacionalistas locales, con el objetivo de crear un clima de suficiente violencia e inestabilidad para inducir al gobierno británico a retener sus tropas de ocupación en el Canal de Suez y tensar las relaciones entre el Egipto de Nasser y Occidente. La operación no causó víctimas entre la población, pero murieron 4 agentes. El supervisor de la operación supuestamente informó a los egipcios, tras lo cual se arrestó a 11 sospechosos. 2 de ellos se suicidaron tras ser capturados, 2 fueron ejecutados por las autoridades egipcias, 2 de ellos fueron absueltos en el juicio y los 5 restantes recibieron penas de prisión que fueron desde los 7 años hasta la cadena perpetua. Lavon se vio obligado a dimitir, aunque Israel negó públicamente su implicación. Aunque en 2005 los agentes supervivientes recibieron honores por parte del gobierno. Pero bueno, volviendo al trabajo de investigación histórica de los 3 nuevos historiadores, veamos algunas diferencias entre ellos, entre Avi Shlaim, Ilan Pappé y Benny Morris. En 1988, Morris publicó su libro The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, sobre el inicio del problema de los refugiados palestinos. Ilan Pappé lo hizo con Britain and the Arab-Israeli Conflict 1948-1951, sobre la implicación británica en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Y Shlaim publicó Collusion Across the Jordan, King Abdallah, The Zionist Movement and the Partition of Palestine. Los 3 se presentaron colectivamente como el grupo de historiadores revisionistas o nuevos historiadores, que desafiaron los mitos que rodeaban el nacimiento de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí. Los 3 eran de izquierda. Ilan Pappé era antisionista, era el antisionista más radical, y Benny Morris quizá el más moderado. Shlaim, a lo largo de los años, se ha ido acercando a la perspectiva crítica de Ilan Pappé, cuestionando cada vez más el sionismo y la legitimidad de Israel más allá de los territorios ocupados en 1967, que considera un proyecto colonial sionista. Este es el punto donde Shlaim y Morris no coinciden. Morris siempre fue mucho más positivista que los otros 2, teniendo en cuenta que los 3 tienen una formación en universidades británicas y partieron de unas bases teóricas bastante conservadoras, que únicamente tenían en cuenta las evidencias escritas, mientras que tanto Shlaim como Pappé incorporaron los testimonios orales que complementaban los registros documentales. Además, mientras Morris se abstiene de mostrar juicios morales, entregándose a la descripción minuciosa, Shlaim y Pappé ejercen una crítica ética mucho más mordaz. De todos modos, ideológicamente, Morris empezó a cambiar a partir de la segunda intifada del 2000, particularmente por el impacto de los atentados suicidas, acto que le desestabilizó psicológicamente, llevándolo a revisar sus planteamientos sobre el conflicto árabe-israelí y a concluir que solo los árabes tenían la culpa, ya que, según él, la lucha de Israel era ya algo existencial frente a un enemigo que quería hacerlo desaparecer. En consecuencia, Morris sugirió que el traslado o la expulsión masiva de palestinos
podían justificarse bajo ciertas circunstancias. Esta es la gran diferencia entre Benny Morris, Ilan Pappé y Avi Shlaim. La identificación de técnicas de investigación no implica una similitud ideológica en este caso. Avi Shlaim sostiene que hay que distinguir entre una legítima guerra de resistencia y crímenes de guerra contra civiles injustificables. Este es el punto más conflictivo entre Shlaim y Morris, aunque la diferencia es más amplia que eso. Morris dice que los acuerdos de Oslo de 1993 fueron un error, porque los palestinos, según él, son poco fiables y no se conformarían con un pequeño estado en Cisjordania y Gaza. Según Shlaim, el proceso de paz de Oslo se desmoronó porque, tras el asesinato del primer ministro Isaac Rabin, y sobre todo después de que el Likud volviera al poder en 1996 bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel incumplió el acuerdo y empezó a expandir los asentamientos a gran escala. No puedes pensar en desarrollar la paz con los palestinos mientras te apoderas de sus tierras a base de crear asentamientos en su territorio. Estas diferencias insalvables han hecho que el grupo de la Nueva Historia, hoy por hoy, ya no exista. Fue relevante y efectivo durante los años 80 y 90, pero la aceleración de acontecimientos ha determinado la exigencia de posturas radicales sobre la interpretación histórica de la misma existencia del Estado de Israel y su relación con el pueblo palestino y el resto del mundo árabe. Los acuerdos de Oslo de 1993 estimularon la posibilidad de un proceso crítico sobre el pasado, debido a las posibilidades de la paz. Sin embargo, su colapso y el inicio de la Segunda Intifada hicieron que la mayoría de los israelíes volvieran a posiciones muy fundamentalistas y nacionalistas. En consecuencia, la Nueva Historia se volvió cada vez menos popular y fue desacreditada institucionalmente. No obstante, tenemos que admitir que cumplió una función importante de estímulo crítico en una sociedad muy polarizada. Edward Said dijo que la Nueva Historia sigue siendo valiosa por 3 razones. Primero, educó a los israelíes sobre la perspectiva palestina en el conflicto. En segundo lugar, alentó a los jóvenes académicos palestinos a examinar críticamente su propio liderazgo en 1948 y sus errores. Y en tercer lugar, la Nueva Historia ayudó a crear un clima político propicio para avanzar en el proceso de paz. Así, mientras que la Nueva Historia desempeñó un papel positivo en la sociedad israelí, ahora es más un fenómeno histórico que un factor actual en el debate entre Israel y Palestina. Solo una relación crítica con nuestro pasado y la correcta identificación de errores cometidos puede hacernos comprender que los enfrentamientos solo provocan la autodestrucción.